Creo que todos hemos llegado a experimentar desiertos en la vida. Y quiero ser un poco breve en este día, porque quiero aprovechar el tiempo que tenemos. Hay desiertos en la vida que los cuales vivimos y experimentamos. ¿Qué es un desierto espiritual? ¿Qué es un desierto en la vida? Es una etapa en la cual vivimos literales, situaciones, como si estuviéramos en el desierto. No me ha tocado estar solo en el desierto, pero he pasado desiertos, los he visto. Y he escuchado personas que han vivido experiencias tremendas en el desierto, que gracias a Dios sobrevivieron y cuentan la historia. Las principales características de los desiertos es la austeridad de nubes y de lluvias y la falta de vegetación. Si alguien ha estado en el desierto más de 1 hora, 2 horas ahí, se puede dar cuenta lo árido que es. Algunos dicen, ¿por qué los árabes usan tanta ropa cuando está bien caliente? Es que los años, la historia les ha dicho, les ha enseñado que es mejor estar protegidos porque el calor es fuerte y la deshidratación es mayor. Por lo tanto, ellos por estrategia usan más ropa en el calor de los desiertos que cualquier otra nación, cualquier otra sociedad en lugares calientes. México es de los que cuando hay calor busca ropa más ligera y no importa sacrificar su piel, aunque después andemos cargando cánceres. Pero decimos, es que siento calor y busco una ropa más cómoda, menos larga. Algunos meros de plano, lo menos ropa posible porque sienten calor. Pero en los países donde hay desiertos, es donde más ropa usan para proteger su piel, por los graves riesgos que se corren. La Biblia nos habla de personas que estuvieron en el desierto, caminaron en el desierto, vivieron experiencias en el desierto. Pudiera ir mencionando de uno por uno de los que literalmente la Biblia menciona y de los que no literalmente, pero estuvieron en un desierto. Estas características, cuando las llevamos a la parte emocional o espiritual, descubrimos de que todos en alguna etapa de la vida pasamos por esa situación. Carecemos de sombras para protegernos, carecemos de lluvia en el sentido emocional, de esas palabras que nos motivan, que nos hidratan, de esas palabras que nos dicen, oye, te ves bien con esa ropa, oye, qué lindo hueles con ese perfume, oye, te ves agradable, oye, ese peinado te quedó bien, ese corte de cabello. Esas son las lluvias emocionales que hidratan nuestras tierras, hidratan nuestro ser, en otras palabras. Esas palabras que nos dicen, oye, qué bien te quedó la comida, qué sabroso te quedaron. Y esos son las lluvias emocionales que alimentan el alma. Pero también en lo espiritual pasamos ese tipo de austeridad de lluvia donde no sentimos la presencia de Dios. Oramos y no sentimos una respuesta, oramos y no sentimos que Dios está con nosotros. Nos hincamos, leemos la Biblia, ayunamos, vamos a la iglesia, buscamos a los hermanos y parece que los hermanos menos quieren hablar con nosotros. Hermano, ¿cómo está? Y nos van dando el avión. Vivimos una soledad espiritual, tenemos hambre de Dios, tenemos sed de Dios y parece que Dios ha cerrado su boca, ha cerrado sus ojos, ha tapado sus oídos, pero estamos en un desierto. Todos vivimos esas experiencias, pero no todos estamos en las mismas razones y los mismos motivos por los desiertos. Ahí es donde nos gusta abrir el Face y nos gusta que aparezca una imagen que diga, Dios está contigo, te va a ir bien, Dios está contigo, no va a pasar nada, confía en Dios, espera en Dios. Y queremos que esas palabras nos motiven espiritualmente. Y si hay algo que queda claro, es que la Biblia, mínimo la Biblia, tiene una promesa diferente para cada día, al grado que no puedes repetir en un año la misma promesa, mínimo. Y hay otras promesas que se repiten de manera sinónimas,
y son muy similares, pero tenemos más de 365 promesas diferentes en la Biblia, una para cada día. Y nos gustan esas promesas que nos alimenten el alma, porque si hay algo que queremos cuando estamos ausentes de la presencia de Dios, cuando no escuchamos la voz de Dios, es por lo menos ver algo. Una de las etapas más difíciles de mi vida, yo le dije a Dios: está bien, si no me quieres hablar, no me hables. Si no me quieres responder, no me respondas. No me mires, no me escuches, está bien. No voy a altercar contigo, le dije a Dios. Recuerdo aquella madrugada, solamente le pedí una cosa: déjame sentirte, aunque sea tu silencio. Al momento para mí era lo único que esperaba mejor, sentirlo. Pero cuando ya lo empezaba a sentir, ahora le pedía: háblame. ¿Cómo es posible que estás conmigo y no me hablas? Yo le decía a Dios: ¿qué te hice? ¿Qué hice? ¿Cuál fue mi condena, mi culpa para que no me hables? En esa etapa escucho un canto que dice: ¿qué puedo decirte si todo lo sabes? Aún y explicarte, pues todo lo entiendes. Una parte de ese canto dice: tú todo lo ves en mí. ¿Qué más tenemos en el desierto? Los desiertos pueden contener valiosos depósitos minerales que fueron formados en el ambiente árido y fueron expuestos por la erosión. ¿Sabes por qué Dios te lleva a los desiertos espiritualmente? Para sacar lo mejor de ti. ¿Sabes por qué a Dios le agrada que tú estés en un desierto? Para que tus minerales, lo mejor de ti, salga. No para que lo peor de ti te opaque. En las zonas bajas se pueden formar aún sales debido a la sequedad de los desiertos. Llevarnos al desierto significa estar donde Dios nos va a encontrar, nos va a cortejar, nos va a seducir, nos va a enamorar. El desierto es el lugar donde Él nos habla al corazón. Todos ahorita mismo podemos estar en un desierto. Todos ahorita mismo podemos estar pasando por un momento donde nadie te entiende, nadie te comprende, nadie te puede escuchar como tú quieres que te escuche. Nadie te va a decir: oiga, qué bien le quedó, oiga, qué bonito se ve, oiga, qué bien huele, oiga, y cuando lo compró. Nadie te va a decir eso, porque podemos estar pasando por los desiertos, procesos. Es verdad, nos gusta escuchar las promesas de Dios cada día, pero aquí es donde viene la diferencia. El desierto por el cual estás pasando tú no puede ser el mismo tipo de desierto donde está tu hermano, el que está delante de ti, atrás de ti, a un lado de ti. Es más, tu propia familia puede estar en un desierto diferente, pero estamos en el desierto. Y yo quiero que vayamos a la Biblia, porque de acuerdo al desierto donde nosotros nos encontramos, es la necesidad de saber orar, es la necesidad de saber cómo vamos a esperar en Dios. Yo quiero que vayamos al primer personaje, pero Oseas capítulo 2 versículo 14, por favor, abran su Biblia para que confirmen que la cita que tenemos en pantalla es correcta. Oseas 2:14. El primer personaje que estamos viendo aquí es una historia donde Dios le dice a Oseas: Oseas, ve y cásate con una mujer de allá afuera. Y dice la Biblia que se había casado. Y luego le dice: ahora ten hijos con ella. Pero esta mujer tuvo hijos con él. Y le dice Dios: se te va a ir. Y se le fue la mujer. Y dice la Biblia que el profeta fue a sacarla. Y estuvo viviendo así mucho tiempo. Iba por ella, iba por ella. Y le dice Dios: ahora dile a Israel esto que está pasando. Y es ahí donde surge el versículo que vamos a leer hoy. Oseas vivió con una mujer que le gustaba andar
de casa en casa, de puerta en puerta, buscando felicidad. Oseas 2:14, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, así como están, dice, pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Le dice Dios a Oseas, dile a Israel que yo los voy a traer al desierto y del desierto yo voy a tratar con ella. Lo interesante es que Dios menciona el desierto como un propósito y un objetivo. No sé si alguien de ustedes fue enamorado, enamorada en el lugar menos esperado, pero Dios dice, te voy a llevar al desierto para enamorarte. Yo le puedo decir a Dios, ¿y para qué me llevas al desierto? Aquí me puedes enamorar. Ahórrate la vuelta a Dios, prefiero obedecerte aquí. ¿Sí me estoy explicando? Ahórrame las lágrimas. Pero sucede algo que estando aquí en mi confort, en mi estabilidad, nada más de repente digo, ya es tarde, no voy a alcanzar a orar, oro mañana. Estando en mi confort, en mi sofá emocional, digo, ya estoy cansado, no leo la Biblia, la leo mañana. Estando en mi área tranquila, estable, dejo todo para mañana. Pero cuando estamos pasando por el desierto, nos puede más la necesidad que el cansancio. Nos puede más la preocupación que el cansancio. Tenemos tiempo para orar, tenemos tiempo para leer, tenemos tiempo para clamar a Dios, tenemos tiempo para hablar con los hermanos, tenemos tiempo para otras cosas. ¿Qué sucede? Que estamos viviendo bajo presión y nos damos cuenta que es imperante la necesidad de orar y buscar a Dios. Ponemos música cristiana todos los días, estamos escuchando cantos que nos motiven, pero cuando no estamos ahí, ay, bájale la música, me duele la cabeza. Alguien está cantando en voz alta, cállate, me duele la cabeza, nada más porque no queremos escuchar ruidos. Dios le dice, te voy a llevar al desierto. Hace un rato mencionaba que no todos los desiertos son iguales. Tu hijo, tu hija, tu hermano, alguien de tu familia, alguien aquí mismo de la iglesia está pasando por un desierto igual que tú, pero son diferentes. Y vamos a ver el siguiente. Abraham fue llevado al desierto por un llamado de Dios. Abraham fue llamado profeta y amigo de Dios. El amigo de Dios, no por ser amigo, Dios le evitó ir al desierto. Abraham, dice Génesis capítulo 12, versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. En otras palabras, renuncia a todo lo que puedas tener aquí, porque te voy a llevar a una tierra, la cual te voy a mostrar. Abraham nunca se imaginó que por donde Dios lo iba a llevar era el desierto. Abraham nunca se imaginó que las tierras que Dios le estaba prometiendo estaban rodeadas de desierto. Dios menciona después a Israel, te voy a llevar a los bisnietos de Abraham, le dice, te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Y dan testimonio Josué y Caleb que la tierra que Dios había prometido era tierra grande, maravillosa, había producción, había huertos, había manjares. Pero Dios nunca les dijo que para llegar a ese lugar había que pasar por desiertos. Por lo tanto, antes de llegar a donde Dios quería llevarlo, lo hizo andar en el desierto. Capítulo 15, versículo 7, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur, de los caldeos, para darte a heredar esta tierra. ¿Por qué le dijo Dios eso? Porque Abraham, con una de las primeras etapas que se enfrentó, es con el hambre. Saliendo de Ur, saliendo de su tierra, de su parentela, la primera etapa que se enfrenta es con el hambre. Y dice la Biblia que cuando estaba con hambre, no tenían que comer. Le dice a su mujer, oye, si nos vamos a Egipto, aquí está cerca. No, pues que sí, vamos. Dice la Biblia que cuando iban camino a Egipto, reaccionó y dijo, oye, tú eres hermosa, tú eres bella, si te ven entrar. ¿Cuántos años tenía Sarai? 80 años. Y hay gente que a los 40 ya dice,
ya estoy vieja, ya tengo arrugas. Imagínese a Abraham. No tenía los 40 que tenemos nosotros. La mujer Sarai tenía 80 años, estaba allá. En México sería la tercera edad. Ya tuviera su credencial de... Ya tuviera su cheque gubernamental. Y todavía le dice a Abraham, oye, tú eres hermosa. Maridos, aprendamos a decirle eso a la mujer cada día. Ay, hermano, es que ya los años que tiene, no vea los años, disfruta lo que tienes, porque un día lo querrás tener y ya no estará a tu lado. Un día estará peor y querrás tener lo que tiene hoy y no podrás. Abraham, oye, eres hermosa, a los tantos años, ¿sabes qué? Yo creo que, fíjate bien, si Abraham no sale de Ur de los Caldeos, le hubiera dicho a su mujer, ¿sabes qué, mujer? Tú no puedes tener hijos, me voy a buscar otra. Porque era la cultura, ¿sí o no? Era la forma de vivir, que el hombre debía tener 2, 3 mujeres, 2, 3 familias. ¿Sabes por qué Dios lo llevó al desierto? Para que aprendiera a valorar a su mujer. Y ahí fue una de las mejores cosas que vivió su mujer. Aprendió que su marido lo comenzó a amar. Oye, vamos a decir que eres mi hermana. El proceso del desierto. ¿Sabes que en el desierto vas a llegar a mentir? Y vas a llegar con 20 pesos a la tienda y vas a decirle, oiga, ¿me vende un pedacito de chicharrón? Es nada más para el antojo. Ya es de verdad. Se me antojó comer cuando realmente no tienes que comer. Y solamente 20 pesos para el pedacito de chicharrón. Eso es lo que sucede en el desierto. Se me había antojado un pedazo de costilla de puerco en salsa verde. Reviso yo, 40 pesos. Llego a la carnicería y le digo, oiga, me vende un pedacito de costilla. Dice, y me empieza a dar, no, lleves esto y esto otro. No. No hay forma de decirle que solamente traigo 40 pesos. Y me dice, son 38 pesos. Dije, 2 bocaditos. No, me hubiera comprado un guisado, me hubiera costado casi lo mismo. Yo quería tener el gusto de guisármelo, preparármelo a mi gusto. Así es que saco las monedas y empiezo a contar. Estamos en el desierto. ¿Sí me estoy explicando? Porque en el desierto guardas cada peso que te encuentras en el piso. Pero cuando no estás en el desierto, cambiamos la forma de pensar. Abraham fue llevado al desierto por un llamado de Dios y un propósito de Dios para bendecirlo, para prosperarlo, para hacerlo riquísimo. Pero primero tuvo que pasar hambres. Si tú estás pasando hambre, si estás pasando necesidad, si estás pasando economía baja, entonces estás en un desierto. Pero no confundamos los desiertos y vamos a ver la diferencia. Dice la Biblia que Dios le dice a Abraham, mira, está la tierra, no el estado que estás viviendo. Cuando Dios le dice, esta es la tierra, es el lugar. No es que siempre vas a vivir toda tu vida como estás pasando ahorita. Escasez, hambre, sed, ¿qué más? Incomprensión, ¿qué más? Enfermedades. Estás manejando despacito porque te queda 1 litro de gasolina y tienes que ir a un mandado, pero tampoco tienes para echarle. Y vas despacio y te va a pasar como a tu servidor en una etapa de esos desiertos. Terminamos el culto y yo tenía que viajar a Altamirano, me quedaban 5 pesos. Híjole, 5 pesos, no cenamos. De por sí tenía hambre, porque en el desierto sucede lo mismo. Se nos programa el apetito, se nos desprograma todo. Al otro día yo tenía que regresar al culto, 5 pesos, el carro sin gasolina. Y dije, no, 5 pesos no me alcanza para la gasolina. Estaba orando y le dije a Dios, le pones gasolina, porque yo necesito llegar y que la iglesia vea que voy a ofrendar. Pero voy a esconder la moneda, que no vean que voy a ofrendar monedas. Y recuerdo que iba camino a la misión cuando chocó el carro. 5 pesos, sin gasolina, el radiador tronado.
y se estaba acercando la hora del culto. No había señal de celular. Esos son los desiertos que Dios nos hace pasar. Pero Dios se glorifica. Abraham estaba en ese desierto y Dios le dice, esta es la tierra, pero Dios nunca le dijo, así vas a vivir toda la vida. No. De ahí dice la Biblia que cuando llegaron a Egipto, le dijeron, oye, ¿y esta quién es? Es mi hermana. ¿Y qué le dijo el faraón? Necesito que me ayude tu hermana en el palacio. Y dice la Biblia que el faraón le quitó a su hermana y le dio comida, le dio criado, le dio todo. Y cuando él ahora sí tenía la mesa llena de comida, ya no tenía quien le sirviera, porque la mujer estaba en el palacio. Y él, ese es el proceso de los que vivimos en el desierto, en este tipo de desierto. Dice la Biblia que aquella noche vino la voz de Dios y le dijo al faraón, no la toques, ni te atrevas porque ella es la mujer de mi profeta. Al otro día le dice, oye, ¿por qué me mentiste? Dice, es que si yo te digo que es mi mujer, me matas. ¿Ven? Que en el desierto llegamos a mentir. Dice la Biblia que ahora el faraón recompensó todo y le dio una criada. Si analizamos la historia, investigamos un poco, escucha bien, la criada que se llevó Sara era hija del faraón, Agar. Agar era la princesa de Egipto. Darle una princesa por criada a Abraham era porque faraón quería recompensar honorablemente a un hombre de Dios. Dice la Biblia que cuando Abraham se fue, volvió a caminar en el desierto. Abraham estuvo en el desierto porque era el llamado de Dios. Entonces Abraham se levantó muy temprano, muy de mañana, y tomó pan y un odre cuando ya tenía que despedir a Agar. Estoy sintetizando la historia porque Agar fue la madre del primer hijo de Abraham, llamado Ismael, el padre de los árabes hoy en día. Y dice la Biblia que llegó el momento que Ismael tenía conflictos con su medio hermano Isaac, y ahí donde estaban, dice la escritura que Abraham tuvo que despedir a Agar y le dijo que se fuera. Y vean lo que dice la escritura: le dio pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por ¿dónde vivía Abraham en ese tiempo? En el desierto. No había dónde quedar, no había dónde estar. El desierto es un espacio árido que no posee vida. Es claro que en muchos desiertos no existe la esperanza de vida. Es claro que cuando tú estás en un desierto, los tiempos son largos, las enfermedades son fuertes, las hambres producen gastritis, úlcera, estrés, y pasamos ese proceso por el desierto. Pero pasemos a otro desierto más. El desierto es el lugar idóneo para comprender lo que es la oración, nuestra humildad y el silencio de nuestra alma. Al sentir que nos encontramos en un desierto, caminamos sin dirección, sin rumbo, buscando lo que nunca se podrá encontrar. Siguiente desierto, el desierto de Moisés. Moisés en el desierto por causa de... Es el mismo desierto donde pasó Abraham, pero Abraham fue por llamado y Abraham fue por, dice la escritura, y aquellos días sucedió, Éxodo capítulo 2, sucedió que creciendo ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió ¿en dónde? ¿Por qué en la arena? Porque la arena es desierto. El desierto es de pura arena. Y aquí viene una situación que a Moisés se le olvidó que a la arena la mueve el aire. ¿Sí comprende? A Moisés se le olvidó que dejar a un muerto en la arena era muy probable que al otro día iba a estar destapado. La evidencia. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu hermano? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros?
¿Piensas matarme como mata? Dijo, ya me descubrieron. Ya me descubrieron. Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. ¿Dónde está Madián? En el desierto. Para llegar a Madián, Moisés pasó por el desierto. Dice la Biblia, y esto lo confirma Hechos 3:1, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Quiere decir que entonces Moisés estuvo en el desierto. Moisés vivió las mismas experiencias que Abraham su padre. Moisés sabía que el aire estaba carcomiendo su vida. Moisés sabía que el aire estaba deshidratando, estaba acabando con su existencia. Esto no significa que los dos tendrían las mismas promesas. Hay gente que vive en el desierto espiritual y es el fruto de un pecado. Es el fruto de la consecuencia de una maldad, de perversidad en su pensamiento, de actos que están viviendo. Por lo tanto, este tipo de personaje no puede abrazar una promesa, no le puede decir, Señor, dame esa promesa de bendición. Abres el Facebook y dice, yo estoy contigo, no te preocupes, todo va a salir bien. No, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. El resultado del pecado va a haber enfermedad y por lo tanto hay que humillarnos delante de Dios. Aún en ese desierto viene Dios y nos perdona. Aún en ese desierto viene Dios y nos sana. En ese desierto viene una restauración interna. Mientras que en Abraham vienen las promesas y la prosperidad, en el mismo desierto viene la restauración y la confrontación. Porque Moisés fue confrontado por su pecado. ¿Cuántos años tardó Moisés en ese desierto viviendo? 40 años. ¿Cuántos años tardó Abraham en el desierto? Poco. Porque fue poco el tiempo el recorrido. Sabes que el desierto, en el propósito de Dios, va a ser corto, pero el desierto, como resultado de tu pecado, va a ser tardado, porque todo depende de qué tan rápido te humillas y pidas perdón. Pero viene la voz y te dice, mira, no lo digas a nadie, aguántate, porque si lo dices vas a destruir una familia, porque si lo dices, cuando yo confronté a un hombre y me dice, ¿qué me aconsejas? Yo le dije, eso depende de ti, tú tienes que hablar con tu mujer y con tu pastor, porque el pecado es pecado. Y cada vez que tú guardes y calles eso, te irá mal, seguirás en el desierto, porque es el desierto de tu pecado, tus consecuencias. Pasaron años y este hombre no aguantaba y un día me llama y me dice, ¿qué debo de hacer? Habla con tu mujer. Pero es que ya hay muchos años y voy a destruir la otra familia. Esto lo hubieras pensado antes que andabas de coscolino y de enamorado. Ahora sí te importa aquella familia. Pero mientras, cuando están en el desierto, se vive y no podemos apelar a las mismas promesas porque estamos en el desierto por motivos diferentes. Si el desierto que estás pasando es el resultado de pecado, entonces lo más correcto es humillarte a Dios y pedir a Dios tenga misericordia de ti. Israel también estuvo en el mismo desierto. ¿Pero por qué estuvo Israel? Por causa de la murmuración. Abraham por un llamado, Israel por murmuración, Moisés por causa de su pecado. Dice el libro de Números, capítulo 14, versículo 13. Bueno, aquí tengo un error, es versículo 33 y versículo 34. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. ¿Qué nos habla este versículo? Que en el desierto eres consumido. Conforme al número de los días de los 40 días en que recorriste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades. 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. ¿Por qué Dios los pasó por 40 años en el desierto? Porque fueron rebeldes, no se humillaron delante de Dios.
Dice la Biblia que solamente dos reconocieron y los menciona Caleb, Josué. A ellos Dios les permitió entrar a la tierra prometida. Sabes que mientras estás en el desierto, si tu familia es rebelde, si tu familia no se quiere humillar a Dios, pero tú te quieres humillar a Dios, Dios a ti te permite ver sus promesas cumplidas, pero a tus hijos los va a dejar en el desierto. Y vas a decir, Señor, ¿por qué mi hijo no es bendecido? ¿Por qué mi hija no es bendecida? Por su rebeldía. Caminar por el desierto significa atravesar por una situación difícil, y lo más recomendable es no renegar. ¿Por qué a mí? ¿Por qué al hermano no le pasa lo mismo? ¿Por qué a la hermana no le sucede lo mismo? No digas eso a Dios. Tú dile, Señor, perdóname, ten piedad de mí. Desiertos diferentes. Los milagros de Dios en el desierto son claros. Y esto no significa que Dios esté a tu favor o esté en tu contra. Esto significa que Dios sabe hacerlo porque Él es Dios. Cuidó, guió y alimentó a su pueblo Israel durante su viaje en el desierto. Pero ¿quién vivió en el desierto? Israel. En otras palabras, ¿quién va a estar viviendo hoy en día en el desierto? Eres tú, tu familia. Pero Dios siempre va a estar cuidando de ti. No sé si me estoy explicando. ¿Alguien puede decir amén? Jesús también estuvo en un desierto, pero Jesús fue por un propósito. Dice la Biblia en Mateo capítulo 4 versículo 1: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? ¿Y sabes en qué desierto fue llevado Jesús? Al mismo de Abraham, al mismo de Moisés, al mismo de Israel. ¿Te das cuenta? Pero Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Esto fue un propósito de Dios. Hay personas que no han pecado, hay personas que están en el lugar correcto, como Jesús. Pero dice Dios, también necesito llevarte al desierto por un propósito. Señor, pero yo no pequé. No, tú no pecaste. Señor, pero tú me has dicho que debo de permanecer aquí. Sí, estás permaneciendo, es correcto, tú estás ahí, pero yo necesito que vivas un tiempo en el desierto. ¿Cuántos días? 40 días. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Y lo mismo vivió Moisés, vivió Abraham, vivió Israel. Ahí vivieron experiencias alucinantes en la mente, porque en el desierto se alucina, se viven situaciones emocionales. Dice la Biblia que Jesús estaba ahí. Pero dice el versículo 11, después de ese desierto, dice la Biblia, el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles. ¿Sabes cuándo pueden venir los ángeles a ayudarte en tu desierto? Cuando fuiste llevado por Dios, no cuando fue por tu pecado. Ay, Señor, pero ¿por qué el hermano sí salió bien? Mira, él le dicen los médicos que no va a tener ninguna consecuencia, y yo ya no voy a poder comer esto. Mira, espérame, hay una diferencia entre el desierto del hermano y tu desierto. Entre el desierto de la hermana y tu desierto, unos tendrán cicatrices, otros solamente recordarán la historia. No sé si comprenden la diferencia. Y quiero que recuerdes algo. Mencióname otro texto de la Biblia donde Jesús volvió a ayunar. Mencióname otro texto de la Biblia donde Jesús volvió a ir a un desierto. Iba a orar, pero llevado al desierto igual como cuando fue tentado por Satanás, no lo hay. Porque cuando Dios te lleva al desierto en su propósito, solamente será una vez en la vida. Pero cuando tú vas al desierto por los resultados de tu desobediencia, se te va a repetir 1, 2, hasta que tú aprendas a no desobedecer a Dios. Porque si tú vas al desierto por desobediencia, no es Dios quien te llevó, fueron tus acciones. Y yo les he dicho a muchos y se los sigo diciendo, ¿qué te cuesta obedecer a Dios? ¿Qué te cuesta primero decirle a Dios, aquí está, dejo de hacer esto, aquello, lo otro, porque quiero obedecerte a ti? Antes que me mandes al desierto, prefiero despojarme de aquellas cosas que no te agradan. Jesús fue al desierto por un propósito. El desierto forjará en ti el carácter que necesitas para obedecer al Padre Celestial.
fuiste por un despecado, por una desobediencia, no te preocupes, Dios va a estar contigo. ¿Sí me explico? Dios va a estar a tu lado. Dios no te va a abandonar. Dios prometió estar contigo hasta el fin del mundo. Pero no confundan los desiertos. Porque a veces decimos, Señor, ¿qué hice yo para que me esté pasando esto, Señor? ¿Qué me pasó a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora que no tenía dinero, Señor? ¿Por qué es que ahora que me propuse, ahora voy a regresar el mueble a estas empresas para no seguir pagando? Y cuestionamos a Dios. Pero cuando vives en un desierto por el propósito de Dios, solamente dile, Señor, gracias. Hermanos que me dicen, pastor, ¿qué hicimos? No hiciste nada, al menos que tengas un pecado oculto. No lo hay. Entonces, tranquilo, todo va a estar bien. Estás en el propósito de Dios. Estás pasando por un desierto que Dios le place llevarte, porque Él se va a glorificar. Dice la Biblia que después de ahí los demonios se sujetaban, y mencionaba lo del ayuno, porque si te das cuenta, Jesús no ayunaba para sacar demonios. ¿Cómo le decían los demonios? Nada más te vas, fuera. Y a los discípulos les dijo, tienen que ayunar y orar para que los demonios se vayan. En otras palabras, Jesús les dijo, necesito llevarlos al desierto para que tengan autoridad sobre los demonios. Todos en la vida cristiana somos llevados al desierto con el propósito de Dios. Dios te enseñará en el desierto, Dios te procesa en el desierto, Dios te enamora en el desierto, Dios te saca del desierto y Dios te perdona en el desierto. Porque son los diferentes tipos de desiertos que la Biblia menciona. Cuando nos enseña, cuando nos procesa, cuando nos enamora, cuando nos saca de algo más cruel y cuando nos perdona. Algún desierto estamos pasando, alguna etapa estamos viviendo. Ponte de pie. Si tú pecaste, si fallaste a Dios, el hecho de decirle, Señor, perdóname, y entregarte a Dios de nuevo, es suficiente para que el desierto no produzca los mismos efectos en tu vida. Eso no significa que vas a vivir, porque si tú has aprendido la lección, pronto Dios te va a sacar. Pero si sigues pecando, si sigues practicando el mal, obviamente que dice Dios, regrésate otro poquito, te hizo falta. Vamos a aprender más la lección. Sabes que Israel ya estaba para entrar a la tierra prometida, pero su rebeldía lo hizo caminar doble. ¿Qué le costaba a ellos decirle a Moisés, vamos a intentarlo? Ya no quiero volver al desierto. ¿Sí comprende? Ya no quiero volver al desierto. Pero ellos dijeron, no, vamos a orar. Padre, en esta hora vengo delante de tu presencia, Señor. Y vengo a pedirte, mi Dios amado, que nos permitas disfrutar de tu presencia. Que comprendamos los desiertos por los